Habíamos visto, ¿no?, el examen físico general, que si bien era un párrafo que había mencionado, ¿no?, que abarcamos en una descripción varios detalles, ¿no? Como habíamos visto en la anterior clase, la posición, donde veíamos, ¿no?, excelente, erguidos, decúbitos, veíamos el estado de conciencia, la orientación que tiene el paciente, habíamos visto también ciertos aspectos relacionados entonces a las medidas antropométricas, signos vitales, ¿ya?, marchas que tenemos que tomar en cuenta, las fases, y hoy vamos a abarcar justamente este capítulo relacionado, ¿ya?, a los rasgos morfológicos característicos que vamos a observar en la cara y en el cuello, ¿ya? De tal manera que estos rasgos morfológicos que vemos en la cara y en el cuello nos tienen que orientar a un grupo de patologías, a un grupo de enfermedades, ¿ya? Entonces, observando rasgos y características en la cara y el cuello, tengo que pensar en una enfermedad sin un razonamiento profundo, ¿ya?, o un análisis extenso en relación a lo que vamos a observar. De tal manera que cuando entonces observamos al paciente, le observamos, ¿no es cierto?, frente a nosotros, lo que tenemos que acostumbrarnos es a reconocer algunos rasgos que vamos a ver en el rostro y a nivel del cuello que vamos a caracterizar para algunas enfermedades. Sin embargo, nuestro aspecto del rostro no siempre demuestra alguna enfermedad, de tal manera que observando el rostro de la paciente o el paciente, vemos el estado de ánimo, vemos su estado, ¿no es cierto?, de nutrición, su estado de hidratación, ¿ya?, que son aspectos importantes, pero también vemos rasgos morfológicos que son propios de la parte genética, la herencia que los papás nos transmiten. Vemos ciertos rasgos morfológicos que son característicos para determinadas razas, ¿no? De tal manera que en las facies podemos reconocer varios aspectos que empezamos a evaluar, ¿no es cierto?, en esta primera etapa. Ahora, ¿qué vamos a considerar cuando en el rostro que estoy observando no veo nada particular, ya, nada característico que me oriente a alguna enfermedad? Entonces tenemos que considerar que este rostro, ¿no es cierto?, no denota ningún cuadro patológico, ninguna enfermedad, y lo vamos a llamar facies compuesta. Lo que en algún momento les decía, vamos a quitar lo normal de nuestro vocabulario. ¿Cómo está la cara? Normal. Es que no es normal. Presenta una facies compuesta. ¿Qué quiere decir? Que no demuestra ningún rasgo, ninguna característica, ¿no es cierto?, propia de ninguna enfermedad. Que es una facies que es simétrica, ¿ya? Es una facies simétrica y que no tiene ninguna característica en particular que nos oriente a ninguna patología, ¿ya? Es lo más importante. La mayoría de los pacientes seguramente tendrán esa facies compuesta dentro de la descripción. Ahora, hay un grupo grande de facies que las podemos ordenar de diferente manera, ¿ya? Aquí tomando en cuenta la clasificación o el orden que encontramos en el libro de semiología de Alpide Peregrín, vamos a encontrar varias facies en particular. En primera instancia, facies relacionadas a alteraciones, ¿ya?, de tipo circulatoria, donde vamos a encontrar una facies bien característica. Las válvulas aórtica, mitral, pulmonar, tricuspidia pueden tener lesiones, ya sea de que no se puedan cerrar adecuadamente, insuficiencia, o que estén muy estrechadas en su apertura, la estenosis. Entonces, si nos referimos que la válvula mitral puede tener insuficiencia o puede tener estenosis, ¿ya?, y la tricuspidia lo mismo, y la aórtica igual, encontramos que hay 8 valvulopatías. Tendríamos que pensar que puede haber, ¿cierto?, 8 rostros que nos orienten cada uno a una valvulopatía, y no es tan así. Ya hay valvulopatías que tienen una característica muy peculiar en el rostro que nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a reconocer la afección valvular por las características que vamos a describir. De tal manera que de las valvulopatías, ya la facies mitral, que está relacionada sobre todo, ¿cierto?, a la afección de la estenosis en esta válvula, nos tiene que ayudar a reconocer cuando observamos una cianosis central, ya orientada a nivel de los labios, a nivel de la nariz, a nivel de la región malar,
¿ya? En algunos casos no, afecta a la región de los párpados, que contrasta con la palidez del resto de nuestra cara. De tal manera que si observo esa cianosis centralizada con la palidez del resto del rostro, voy a reconocer fácilmente esta facies mitral. ¿Quién me está orientando? Que mi paciente puede tener una valvulopatía, ¿no es cierto?, que afecta a esta válvula, la estenosis mitral. Entonces, la estenosis mitral tiene que tener las características ya mencionadas. De tal manera que en esta facies que estamos observando en la diapositiva, lo que me tiene que llamar la atención principalmente es el hecho de que encontremos una cianosis y un edema que va a predominar a nivel de la cara, del cuello y la parte superior del tórax, incluso las extremidades superiores, que contrasta con el aspecto normal del resto del cuerpo, ¿ya? Entonces, aquí encontramos una característica bien peculiar. Se está afectando cara, cuello y la parte superior del tórax, ¿ya? Con edema y cianosis. Lo que me está orientando a qué? Hay dificultad del retorno venoso de la sangre de este territorio. ¿Qué venas devuelven la sangre, ya, de retorno hacia la aurícula derecha? ¿Cuáles son las venas que retornan la sangre de nuestro cuerpo hacia la aurícula derecha? Las cavas, ¿pero qué cavas? Cava superior, muy bien. La cava inferior y el seno coronario. La cava superior, ¿de dónde recoge la sangre? De la cara, muy bien, la cabeza, del cuello y de la parte superior del tórax y las extremidades superiores. Este es su territorio de drenaje, ¿no es cierto? Es su territorio de drenaje. En cambio, la cava inferior recoge de la mitad inferior del tórax, del abdomen y la región inferior, ¿no? Genitales y extremidades inferiores. De tal manera, si encontramos estas facies, ¿qué me está demostrando? El compromiso de cuál de las cavas, superior o inferior. Superior. Superior. Ya, entonces, al encontrar el edema, cianosis, en el territorio que corresponde al drenaje de la cava superior, ¿qué me tiene que orientar? Que el problema, ¿cierto?, está en la dificultad del retorno venoso del territorio de la vena cava superior. Por tanto, hay algo que me está comprimiendo la cava superior y no me está dejando volver la sangre hacia el corazón. Entonces tendríamos que pensar, puede ser un tumor que está creciendo en el mediastino, ¿ya? Puede ser un tumor que está en el mediastino y que lo está obstruyendo a este vaso. De tal manera, ¿ya?, que en este caso recibe la denominación de facies venosa, justamente, porque el origen puede estar, ¿no?, en una vena, que es la vena cava superior, como también se la llaman, ¿cierto?, facies mediastínica, porque el origen puede radicar, como estoy mencionando, en un tumor que está creciendo a nivel del mediastino y que me está comprimiendo esta vena. De tal manera que, ¿qué tenemos que observar en la facies venosa o facies mediastínica? El edema, la cianosis, que he mencionado, ¿no?, en el territorio descrito, ingurgitación yugular, las venas del cuello van a estar distendidas porque no está pudiendo retornar a la aurícula derecha por esta obstrucción, ¿ya? Puede haber telangiectasias, dilatación de vasos a nivel de la región malar, que eso me alerta en relación a esta facies, ¿ya? Entonces, el edema que afecta la parte superior del tórax, cuello, cabeza y las extremidades superiores se lo llama también edema en esclavina. No se olviden que cuando hablamos de edema estamos hablando de acúmulo de líquido, ¿no es cierto?, en el espacio intersticial. Ahora, dependiendo la ubicación del edema, va a tener denominaciones distintas. ¿Cómo se llama el edema generalizado? El edema que afecta a todo nuestro cuerpo. Anasarca. ¿Por qué mencionan con miedo? Hablen claro, fuerte. Ya, si se equivocan, ¿qué más dan, no es cierto? Nadie les va a aplazar, nadie les va a votar. Anasarca, muy bien, unos compañeros me dijo, había dicho anasarca. Si se afecta una extremidad, por ejemplo, porque no hay ganglios que permitan el retorno venoso, en el cáncer, por ejemplo, de mama,
¿ya? Entonces se empieza a hinchar la mano, ¿cierto? Se empieza a hinchar el antebrazo, el brazo. Hablamos del linfedema, ¿ya? Linfedema. Pero cuando hay un edema que afecta cabeza, cuello, tórax en la parte superior, hombros y las extremidades superiores, hablamos del edema en esclavina, ¿ya? De tal manera, ¿qué caracteriza a la facies mediastínica? Caracteriza el edema en esclavina, la cianosis que afecta a las regiones mencionadas, ¿ya? Las telangiectasias, que son, ¿no?, capilares dilatados, que vamos a ver a nivel de la región malar, a nivel de la nariz, y la ingurgitación yugular, que es lo que más tiene que llamar la atención, que contrasta con el resto del cuerpo que no tiene ninguna alteración, ¿ya? En una insuficiencia cardíaca derecha, la dificultad del retorno venoso se va a dar para la cava superior y para la cava inferior. Por tanto, no va a haber esa división que estamos viendo, ¿no?, que solo afecta la parte superior. Todo el cuerpo va a estar cianótico, todo el cuerpo va a estar con un grado de edema que tenemos que encontrar. Por tanto, ahí descarto que sea un problema, ¿no?, cardíaco, y voy a pensar en mediastino. El color de la piel de la cara puede cambiar, ¿no? Ya hablamos de acuerdo al color en diferentes facies. En este caso, facies pálida. ¿Cómo va a estar la piel de la cara en su paciente? De color blanco, ¿no es cierto? Por eso recibe esa denominación, facies pálida. ¿En qué casos podemos encontrar una facies pálida? Lo más característico es en el caso de la anemia. En la anemia, ¿no es cierto?, la coloración blanquecina de la piel es lo que tiene que llamar la atención, pero también de las mucosas. Por tanto, vamos a ver los labios pálidos, vamos a encontrar la conjuntiva palpebral pálida, que acompaña, ¿no es cierto?, la palidez de la piel en cuanto a lo característico. Pero ¿cuándo más podemos encontrar la palidez de la cara? Cuando un paciente tiene un fenómeno de vasoconstricción periférica. Eso se da sobre todo, ¿cierto?, cuando hay una emoción fuerte, un susto, por ejemplo. Hay una descarga simpática, una descarga adrenérgica, ¿ya? De tal manera que hay una vasoconstricción generalizada y la piel aparece de un color blanco. Por tanto, también puede demostrarnos este aspecto. Los ancianos presentan un color más pálido por la esclerosis que hay en la piel. Por tanto, también puede haber esa facies pálida no en el anciano. O bien, encontrar el color blanco en la piel, ¿no?, por rasgos de tipo racial, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay grupos poblacionales que van a tener la piel más pálida, ¿cierto?, de color más blanco, justamente como una característica morfológica que vamos a encontrar en determinados grupos de razas, ¿no es cierto? La raza blanca. Color cianótico. ¿Qué es la cianosis? Coloración azulada de la piel y las mucosas. Aquí estamos observando la piel que está de color azulada, pero también veo los labios, veo las encías y seguramente la lengua está igual, ¿ya? De tal manera que la cianosis me está demostrando que hay mayor concentración de, ¿no?, hemoglobina unida al dióxido de carbono, ¿no es cierto?, al CO2. De tal manera que esta carboxihemoglobina está en una proporción mayor a los 5 gramos, de tal manera, por decilitro, de tal manera que la piel adquiere esta coloración. Problemas pulmonares, problemas cardíacos, me van a llevar, ¿no es cierto?, a esas facies de tipo cianótica, ¿ya? De tipo cianótica. ¿Qué más? Facies ictérica. La ictericia es el color amarillento de la piel y las mucosas. De tal manera que, si observamos esta piel amarilla en la cara de mi paciente, la vamos a enmarcar en la fase ictérica. Si ustedes se acuerdan, cuando hemos llevado algunos signos, ¿no es cierto?, decíamos, la ictericia puede ser prehepática, hepática y poshepática, haciendo referencia, si es prehepática hay hemólisis, ¿no? Si es hepática hay daño del hepatocito, y si es poshepática es un cuadro obstructivo. Por tanto, hay muchas causas que me llevan a esta coloración amarillenta, ¿ya? De tal manera de que hay que buscar, ¿no es cierto?, cuál de esas patologías puede estar provocando esta facies ictérica dentro de lo que es el análisis. Dependiendo del tono que va a adquirir esta ictericia, le van dando diferentes denominaciones, considerando que esta ictericia puede ser ligeramente verdosa, ligeramente oscura, ¿cierto? Le van dando diferentes denominaciones. Pero todo lo marcamos en la facies ictérica,
¿ya? ¿Qué es lo que más nos importa ahorita reconocer? El color rojo de la cara, facies eritematosa, facies policitémica, facies rubicunda. Son las tres denominaciones que le vamos a dar. El color rojo de la piel, de la cara, ya nos va a orientar a diferentes patologías. Podemos encontrar en las quemaduras, por ejemplo, de primer grado, ¿ya? Podemos encontrar en pacientes con exceso de glóbulos rojos, con poliglobulia. De ahí viene la denominación, facies poliglobúlica o policitémica. Como también podemos encontrar el rostro enrojecido en situaciones, ¿no es cierto?, que llevan a incomodidad que el paciente presenta en relación al pudor. La vergüenza, por ejemplo, provoca una vasodilatación y vamos a encontrar esa coloración enrojecida, ¿no es cierto?, a nivel del rostro. La ira, lo propio, me va a mostrar, ¿no es cierto?, ese aspecto enrojecido del rostro en mi paciente, ¿ya? ¿Qué les llama la atención en esta cara? La palidez. Muy bien, entonces vemos que, ¿no es cierto?, hay una depresión de los depósitos de grasa, ¿no es cierto?, en el rostro del paciente. Normalmente tenemos aquí el acúmulo de grasa en lo que se conoce, ¿no?, como la bola adiposa de Bichat. Y aquí yo veo, ¿no es cierto?, que está ausente. Al estar ausente hay un, ¿no?, relieve óseo marcado. Entonces aquí vemos cómo los relieves óseos están más pronunciados, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cómo están los ojos? Hundidos, ¿no es cierto? Están hundidos. De tal manera que encontramos, ¿no?, la depresión del depósito de grasa, los relieves óseos están más marcados, los ojos están hundidos, ¿ya? Y sobre todo, pues, hay un predominio, ¿cierto?, de la atrofia del tejido muscular, ¿ya?, que vamos a encontrar en esta exploración. Esta facies la vamos a llamar facies caquéctica. ¿En qué cuadros vamos a encontrar? En las enfermedades de consumo, pacientes, ¿no es cierto?, que tienen enfermedades crónicas. Por ejemplo, los cánceres, ¿no? El paciente con cáncer tiene un dato bien importante, empieza a perder peso, de tal manera que esta pérdida de peso va a ir progresando hasta llegar, ¿no es cierto?, a un estado ya avanzado de desnutrición en lo que se conoce como la caquexia, ¿ya? Entonces, la caquexia puede verse por la deficiencia en el aporte de nutrientes, pero también se puede ver a las enfermedades crónicas, a las enfermedades que consumen. Por tanto, la facies caquéctica nos tiene que orientar a ese tipo de patologías, ¿ya? Ese tipo de patologías. Bueno, esta facies es muy similar, si ustedes se dan cuenta, vean, ¿cierto?, cómo la región malar está prominente, cómo hay depresión del tejido graso, cómo, ¿cierto?, los ojos están hundidos, ¿ya? Pero seguramente algunos autores van haciendo la denominación como la facies hipocrática, ¿ya? Siendo que tanto la facies caquéctica como la hipocrática la vamos a asociar siempre a las enfermedades crónicas, a las enfermedades de consumo. Pacientes sépticos van a tener, ¿no es cierto?, este aspecto. Pacientes con peritonitis, pacientes con cáncer, ¿cierto? Por tanto, dentro de la descripción podemos utilizar la denominación de facies caquéctica o facies hipocrática, justamente, ¿no?, a la que presenta estos rasgos morfológicos en cuanto a su característica. Ya, aquí vemos una facies, ¿no?, bien peculiar, que tiene que, ¿no es cierto?, detectar algunas características usted, por ejemplo. ¿Qué le llama la atención en esta imagen y en esta otra? Los dientes. Observo, ¿no?, los dientes que están visibles, ¿no? Y eso me llama la atención, correcto. Y si se dan cuenta, a nivel de la parte superior de los labios, hay unas líneas que me están mostrando como si hubiera una retracción, ¿no es cierto?, una retracción. Entonces encontramos justamente este aspecto. Hay una retracción a nivel de los labios, lo que hace que los dientes estén visibles, ¿ya? La paciente muestra o deja ver los dientes gracias a esta retracción a nivel de los labios. ¿Qué más vamos a encontrar? En el rostro hay un predominio, ¿ya?, de ausencia de arrugas, de pliegues, de surcos, ¿ya? Si bien todavía veo aquí el surco nasogeniano, ¿cierto?, pero aquí, si ustedes se dan cuenta, es poco marcado. Este surco nasogeniano ya está poco pronunciado porque hay un aplanamiento.
Es como si alguien estuviera estirando la piel, ¿no es cierto? Estuviera estirando la piel. Lo que nos muestra entonces una facies sin presencia de arrugas. Lo que en algún momento puede hacer denotar un rostro que no muestra un rasgo de ánimo. Ya es un rostro anímico, dice, ¿no? Es un rostro estatuario, que es lo más característico cuando se va describiendo, ¿ya? ¿Cómo está la nariz? Ustedes se dan cuenta, es una nariz delgada, ¿cierto? Puntiaguda, una nariz afilada, dicen, ¿no es cierto? Que es algo también que vamos viendo en ambas imágenes, ¿ya? Estos pacientes van a tener dificultad en lo que es la deglución, la masticación, dentro de los rasgos que tenemos que averiguar, pero las características morfológicas son esas. Ausencia de arrugas, retracción de labios, dientes visibles, nariz afilada, ¿ya? Y pues la facies inexpresiva. Esto encontramos en la esclerodermia, y de ahí viene la denominación, facies esclerodérmica. ¿Qué nos llama la atención en esta facies? El exceso de piel. El exceso, ya, muy bien, de nódulos, ¿no ven? No. Si ustedes se fijan, miren, hay nódulos que están distribuidos en todo mi rostro, ¿no? En el rostro del paciente. Entonces, esos nódulos le va a dar ya un contorno nodular a nuestro rostro, le va a dar un aspecto engrosado, ¿cierto?, al rostro, ¿ya? Y eso es lo que tiene que llamar la atención. La presencia de nódulos en el rostro. ¿Cómo están las cejas? ¿Se pueden ver las cejas? No, se cae, ¿no es cierto?, el pelo de las cejas. Las cejas están despobladas. De tal manera entonces, ¿no es cierto?, que al caerse las cejas en toda su extensión, eso me llama la atención, fíjense, en las dos imágenes. Cejas despobladas. Puede ser que en algunos casos, ¿ya?, puede haber áreas localizadas del cabello, ¿no es cierto?, que se empieza a caer. Hay alopecia ya localizada, circunscrita, delimitada en diferentes regiones ya del cuero cabelludo. Esta facies la vamos a encontrar en los casos de lepra, ¿ya? En los casos de lepra, en los casos de infiltración por leucemia, por linfoma. De tal manera, ¿no es cierto?, que hay que pensar en estos cuadros cuando observamos esa facies que se la llama leonina, ¿ya? Leonina. En esta facies, ¿qué es lo más llamativo? Eso, el hinchazón de los párpados, todo eso tiene que llamar su atención. Si ustedes se acuerdan, en el edema del cardiópata, ¿qué características, ¿no es cierto?, habíamos descrito? Eran muy peculiares, ¿no es cierto?, eran muy peculiares. Sin embargo, aquí tenemos que observar que mi paciente tiene, ¿no es cierto?, un edema bipalpebral, bilateral. Eso no es propio, ¿no?, de un cardiópata. Eso es raro, ¿no? Eso es raro. Cuando hay una anasarca, ya, ¿no es cierto?, lógicamente el edema es generalizado y el cardiópata también va a tener ese edema, ¿no?, en el rostro. Pero no es lo común al principio. Pero sí es bien común este edema bipalpebral bilateral en un paciente nefrópata, ¿no?, un paciente con problemas renales. De tal manera que la cara está hinchada, es una facies edematizada, pero llama la atención sobre todo el edema marcado a nivel de los párpados. Los párpados y los genitales son los tejidos más laxos del cuerpo y es donde se va a manifestar el edema de manera más pronunciada, ¿ya? Esta es una facies renal, esta es una facies nefrítica. Facies renal, facies nefrítica, que encontramos en pacientes con problemas renales. Síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, ¿ya? Ahora, si encuentro en un niño que viene a la consulta porque tiene un edema bipalpebral unilateral, sin antecedente de que ningún insecto le haya podido, ¿cierto?, provocar una picadura, sin antecedente de que se haya golpeado el ojo, ¿no? Y si voy palpando y encuentro ganglios preauriculares, lo asociamos a un signo bien característico, ¿no?, que es el signo de Romaña Massa, característico de la fase aguda del Chagas. Eso rara vez lo van a ver, rara vez, porque rara vez vemos la fase aguda del Chagas expresado, ¿no?, en este signo. Pero si lo veo, ya lo asocio, ¿no?, al Chagas. Pero si encuentro el edema bipalpebral bilateral, no puedo pensar en Chagas como una primera alternativa, sino más bien en un problema de tipo renal, ¿cierto?, de tipo renal, ¿ya? Facies nefrítica, facies renal. Esta facies
la vamos a encontrar en pacientes ya que tienen un origen en el desarrollo embrionario y desarrollo fetal. Mamás que consumen bebidas alcohólicas de manera cotidiana van a tener, ¿no?, ese consumo de alcohol en la repercusión en su hijo que se está desarrollando, ¿ya? Si bien se ha visto que los niños de madres que consumen alcohol tienen menor peso, ¿ya? Tienen lo que se llama restricción de crecimiento fetal. No crecen ni tienen el peso adecuado que deberían tener, ¿ya? Pero también tienen rasgos morfológicos a nivel de la facies que nos ayuda a reconocer un síndrome que lo llamamos el síndrome alcohólico fetal, porque en la vida fetal, ¿no es cierto?, en el desarrollo intrauterino empieza a tener alteraciones muy peculiares. ¿Cómo está el labio superior en relación al labio inferior? Delgado, ¿no es cierto? Está fino, ¿no? Está bien delgado, bien fino. Y eso me tiene que llamar la atención, ¿ya? El labio superior es delgado, para empezar. Después, normalmente aquí tenemos un surco, ¿ya? Nasolabial, ¿no es cierto? Se llama. Este surco nasolabial en estos pacientes se aplana, ¿ya? Es liso, no lo voy a encontrar ese surco. Otro dato importante, el maxilar inferior no se desarrolla. Si se desarrollara el maxilar superior, hablamos ya. Ya, gracias. Entonces, de un cuadro que lo vamos a ver más adelante ya, en el caso de la acromegalia, por ejemplo, ¿no? Prognatismo se llama, prognatismo. El desarrollo de uno o ambos maxilares, principalmente el maxilar inferior, lo llamamos prognatismo. Pero, si el maxilar inferior, por ejemplo, ¿cierto?, en este caso, no se desarrolla, hablamos de micrognatia. Facies agnata, facies con micrognatia, relacionada es la denominación que damos a las facies donde no hay desarrollo adecuado de uno de los maxilares. En este caso, el más frecuentemente afectado, el maxilar inferior, ¿ya? Entonces, ese aspecto es muy importante para poder considerar. ¿Qué más? Se atrofia o se aplana ya el tercio medio de la cara, ¿ya? En cuanto a las características. Vamos a encontrar aquí un pliegue. Si ustedes se fijan, hay un pliegue que va del párpado superior al párpado inferior. Este pliegue, que está en el ángulo interno del ojo, lo llamamos epicanto. Este epicanto lo van a ver principalmente en los niños con Down, ¿ya? En los niños con Down. Pero también podemos encontrar muchos síndromes, como en una poliquistosis renal, por ejemplo, ¿no?, que se adquiere en el útero. En el síndrome de Potter, por ejemplo, poliquistosis renal también se ve, pero también se va a ver en un paciente, ¿no?, de una madre que tiene exceso de consumo de bebidas alcohólicas, ¿ya? De tal manera, entonces, de que tenemos que considerar estos tipos de características en nuestra paciente. Endocrinopatías. Pueden tener una cara que es típica para cada una de ellas. ¿Qué endocrinopatías podemos así aquí resaltar? El exceso de la hormona de crecimiento. ¿A qué me va a provocar? En primera instancia, gigantismo, ¿no ven? Gigantismo. Siempre y cuando se encuentre en la edad, ¿no es cierto?, del crecimiento, es decir, antes, ¿no?, de concluir la pubertad. Ya, de tal manera que la persona va a crecer de manera lineal y va a alcanzar, ¿no?, alturas bien marcadas, incluso mayor a los 2 metros, ¿no? El gigantismo vamos a encontrar en el exceso de la hormona de crecimiento. Si se presenta en esa etapa donde todavía el cartílago de crecimiento permite el crecimiento lineal de los huesos largos, ¿no? Pero llega un momento en que se une la epífisis a la diáfisis. Ya no hay un crecimiento de huesos largos. Y van a empezar a crecer los huesos cortos, las manos, los pies, los huesos de la cabeza. Ya ahí hablamos recién de la acromegalia. En primera instancia, ¿no es cierto?, el gigantismo, donde vamos a encontrar una persona que es grande, alta, ¿no es cierto?, pero es simétrica. No me llama más la atención. Ya es simétrica, no hay nada particular en su cara. Simplemente vamos a ver una persona que tiene, ¿no?, grandes alturas en relación, ¿no?, a lo que vamos a evidenciar. Pero ya encontramos unas fases que nos tienen que ayudar a reconocer la acromegalia, ¿ya? La acromegalia.
¿Qué otra endocrinopatía ustedes conocen? El hipertiroidismo, el hipotiroidismo. El hipotiroidismo tiene una fase característica, el hipertiroidismo también. ¿Qué otra fase es endocrina? ¿O qué otra endocrinopatía? El síndrome de Cushing, el Addison. El exceso de cortisol, el Cushing, la deficiencia, el Addison. Vamos a encontrar una fase addisoniana y una fase no Cushingoide. Entonces, cada endocrinopatía tiene rasgos morfológicos que me va a ayudar a reconocer, ¿ya? Empecemos con la acromegalia. La acromegalia, lo que me tiene que llamar la atención en el rostro, ¿ya? Cuando observamos la cara, es justamente el mayor desarrollo del maxilar, ¿ya? Y eso lo habíamos llamado hace rato como prognatismo, hemos dicho, ¿no? Prognatismo. Vamos a encontrar que los huesos se encuentran más desarrollados, los huesos cortos, hemos dicho, ¿no? Por tanto, la cabeza es grande, las manos son grandes y los pies son grandes. Si bien estas personas, hemos dicho, alcanzan grandes alturas, ¿no? Con el gigantismo, una vez que pasa la pubertad, empieza a crecer más los huesos cortos y empieza a haber ahora asimetría, empieza a haber desproporción. Y lo que tengo que ver en la cara es justamente los arcos superciliares están más desarrollados, la nariz es más abulbada, ¿ya? El maxilar está más desarrollado, prognatismo. La región malar está más desarrollada. Puede haber macroglosia. Entonces son rasgos que los tenemos que encontrar ya en la exploración. Los dientes, si los puedo visualizar, van a estar, ¿no es cierto?, más separados, hay diástasis. Va a haber diástasis a nivel de los dientes. Entonces, en el tema del gigantismo, ¿no es cierto?, la persona es alta, alcanza grandes dimensiones, pero es simétrica. Pero cuando ya entramos a la acromegalia, hay mayor desarrollo, mayor crecimiento de huesos cortos, cabeza, manos y pies. Por tanto, empieza a haber, ¿no es cierto?, ya una asimetría, empieza a haber una desproporción. Si bien en el rostro, ¿no?, los rasgos lo hemos descrito, pero también tiene que ir acompañado de los otros ya característicos que hemos mencionado en relación, ¿no?, a la exploración que vamos a realizar, ¿ya? Es lo más importante. Facies adrenogenital. Facies adrenogenital. Aquí vamos a encontrar exceso de andrógenos en la mujer, ¿ya? ¿De dónde viene el exceso de andrógenos? ¿Por una mayor producción a nivel de la suprarrenal o mayor producción a nivel del ovario? ¿Ya? De tal manera que o tiene un problema ovárico o tiene un problema a nivel de la suprarrenal. El exceso de andrógenos en la mujer nos va a dar ciertas características, ¿ya?, que hay que observar. Una de ellas es el crecimiento del vello corporal, ¿ya? La mujer va a empezar a tener bigote, va a tener barba, va a tener vello, ¿no es cierto?, en el tórax. El vello púbico normalmente en la mujer es de forma triangular, de base superior. En el hombre es de forma romboidal, se prolonga hacia el ombligo. Esa forma romboidal la puedo observar en la mujer cuando hay exceso de andrógenos, ¿ya? Entonces, este patrón del vello corporal que me muestra un patrón similar al hombre, lo voy a llamar de tipo androide. No se olviden, si hablamos de la mujer, hablamos de ginecoide. Si hablamos del hombre, hablamos de androide. De tal manera, un patrón androide en el vello corporal, en la mujer, lo vamos a llamar hirsutismo. ¿Qué es el hirsutismo? Es la distribución del vello corporal que tiene un patrón androide en la mujer. ¿Qué me está indicando? Exceso de andrógenos. Ahora, además del hirsutismo, podemos encontrar, ¿cierto?, el eritema facial, acá está más enrojecida, y encontramos el acné, que es lo más característico para poder, ¿no es cierto?, asociar al exceso de andrógenos. Esto se puede observar entonces con problemas de ovario, como es el caso del síndrome del ovario poliquístico. Mediante la ecografía podemos detectar que el ovario tenga varios quistes, ¿no?, en la periferia, en lo que viene a ser, ¿no?, la poliquistosis ovárica, nada más. Pero si ese ovario está alterado en su función y empieza a haber, ¿no es cierto?, exceso de andrógenos, ya empezamos a hablar del síndrome del ovario poliquístico, donde tenemos que observar el hiperandrogenismo de manera clínica, como también de manera laboratorial, ¿ya? En este caso la clínica es más fácil de poder reconocerla
observando, ¿no es cierto?, el rostro del paciente. Y ahí me voy a la fases adrenogenital, ¿ya? A la fase adrenogenital. ¿Qué resalta en esta imagen? Doutor, manda o paciente acolher a sensação do dolor de estômago e a cara está adrenogenital. Eu tenho que anotar também. Ya. No se olvide que ahorita estamos viendo ya el examen físico. El dolor de abdomen lo tienes que describir en la anamnesis, ¿no? En la enfermedad actual. Una vez que has agotado toda la anamnesis, ¿no? Porque no solamente va a tener dolores al paciente, tal vez tenga, ¿cierto?, problemas relacionados a la menstruación misma, ¿no? Ciclos irregulares, por ejemplo. Entonces tienes que hacer toda la anamnesis. Pero cuando llegas al examen físico, y ahora me estoy dedicando solamente al examen físico, ¿qué es lo que vas a ver? La cara. Hoy estás sentado frente a mí, yo no veo lo que tienes en el tórax, lo que tienes en el abdomen. ¿Por qué? Porque tienes vestimenta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que veo? Cara y cuello. Y ahí empieza a ver rasgos que estamos hablando hoy día, y en base a esos rasgos vamos a establecer posibles diagnósticos. Yo no puedo asegurar que mi paciente tenga un síndrome del ovario poliquístico solamente observando esta cara. ¿Qué tal si tiene un tumor de la suprarrenal, que es el origen, ¿no es cierto? Claro, pero yo al observar esta cara, con barba, con bigote, con acné, digo fases adrenogenital, y así tienes que escribir una historia clínica. A partir de esta fases adrenogenital y la anamnesis que has realizado, y lo que vas a pedir, ¿no es cierto?, en la exploración del abdomen y el resto del cuerpo, te vas a plantear recién una posibilidad diagnóstica, ¿ya? Puedes plantear. Pero en este capítulo lo único que quiero que nos centremos es en qué, que aprendan a reconocer características en el rostro que les ayuden a sospechar un diagnóstico, ¿ya? Entonces, recién le pedirás síndrome de ovario poliquístico, ¿no?, hiperandrogenismo, interrogado, tendrás que pedir su ecografía, tendrás que pedir pruebas, ¿no es cierto?, de función de la suprarrenal para ver qué puede tener tu paciente, ¿ya? Pero sospechas un diagnóstico todavía. Sospechas, no puedes estar seguro más que simplemente completar tu día de examen, ¿ya? ¿Qué les llama la atención en esta cara? Está roja, muy bien, está con rubor, ¿no es cierto? Podría pensar que es fases rubicunda, como hace rato he dicho. Fases policitémicas, ¿no es cierto? Puedo pensar. Pero no solamente estoy viendo el color enrojecido de la piel de la cara. ¿Qué más les llama la atención? Cara redonda, muy bien. Y hace rato no he dicho que había cara redonda, ¿no es cierto? Entonces, esa cara redonda, que se llama cara de luna llena, porque así se la compara, con una piel enrojecida, una piel lisa, brillante, ¿ya?, que puede ir acompañado de hirsutismo. ¿Qué era el hirsutismo? ¿Hirsutismo qué era? Crecimiento del vello. Eso, el vello corporal tiene un patrón androide, ¿no ve? Entonces tendría que ver barba, tendría que ver bigote, ¿no ve? Entonces si yo veo que hay bigote, que hay barba y hay acné, es muy característico pensar ya en el síndrome de Cushing, exceso de cortisol. Entonces, observando a mi paciente sentado frente a mí y le veo, ¿cierto?, con esta cara redonda, la piel roja, ya pienso en el Cushing. Aquí no veo el hirsutismo, no veo el acné, pero puede haber. Aquí veo la papada submentoniana, ¿ya? Entonces, parece, ¿no es cierto?, una fases del Cushing. Y empiezo con esa apreciación. Entonces, tendría que explorar al paciente. Claro que tengo que examinar al paciente. Este paciente, por ejemplo, es hombre, y le veo la cara redonda igual, y le veo la piel roja igual. Entonces tiene la cara de luna llena, ¿ya? Tiene esa papada submentoniana, ¿no? Tiene la papada submentoniana. Y me quedo con la fases cushingoide o cushinguesca. Pienso en Cushing. Le voy a pedir que el paciente, ¿cierto?, vaya al baño, se desvista, se coloque una bata. Le tengo que examinar. Y ahí vamos a ver que el síndrome de Cushing no solamente es cara de luna llena. Tendría que haber una obesidad centrípeta, obesidad central. Hay un predominio de la obesidad en el tronco, que no va acompañada por las extremidades superiores ni inferiores. Están más delgadas de lo que corresponde para ese tronco. Pero ¿qué más me llama la atención ahora que estoy viendo al paciente ya descubierto? Estrías de color rojo vinoso, ¿no?, que están abarcando, ¿no?, en lo que es el tronco, ¿ya? Y eso ya me llama la atención y me hace sospechar en el Cushing, ¿ya?
Me sigue haciendo más datos para el Cushing, para el diagnóstico. Pero ¿dónde he empezado? Observando la cara. Observando esa cara de luna llena, ¿no es cierto? De tal manera que aquí veo esa cara de luna llena, aquí veo el bigote, ya veo el hirsutismo, aquí veo la papada submentoniana y digo, facies Cushingesca. Mi paciente puede tener Cushing. Le tengo que examinar, sí, le tengo que pedir hormonas, le tengo que pedir, ¿cierto? Le tengo que valorar, claro que tengo que continuar la valoración. Pero empiezo con esclasia. En esta cara encuentro lo contrario. La cara es delgada, está delgada. Pero ¿qué me llama la atención? La mayor pigmentación de la piel. La piel se vuelve más oscura, se vuelve de color más negro, ¿ya? Le pido a la paciente que abra la boca y le voy a ver manchas negras en la lengua, en la cara interna de las mejillas, en las encías. Entonces vamos a encontrar manchas negras. Cara delgada, la piel seca, una mirada, ¿no es cierto?, triste, ¿no? Una fase triste, ¿ya? Manchas apizarradas en las encías, en las mejillas, en la boca. Me orienta al Addison, lo opuesto del Cushing. ¿Ya? Aquí hay deficiencia del cortisol, por tanto en la fase es addisoniana. ¿Ya? Entonces, esa mayor pigmentación incluso la vamos a ver en el resto del cuerpo, donde va a decir, doctor, mis manos se están volviendo negras. Si van a ver, nuestras palmas son generalmente pálidas, ¿no es cierto? Pero aquí vemos que hay una mayor pigmentación, incluso en las palmas, ¿ya? Entonces, facies del Addison. Aquí lo que más me debe llamar la atención, ¿qué es? Los globos oculares, ¿no es cierto? Me da la impresión que están queriendo salirse, ¿no es cierto? Globos oculares prominentes, protruyentes. La protrusión de los globos oculares lo llamamos exoftalmos. Exoftalmos, protrusión del globo ocular. Enoftalmo, hundimiento de los globos oculares. En este caso, ambas imágenes me muestran, ¿no es cierto?, el exoftalmos, ya, protrusión de los globos oculares. Vamos a encontrar que la paciente es delgada. Vamos a encontrar que la piel, ¿no es cierto?, es fina, brillante. Vamos a encontrar que los párpados superiores están retraídos, lo que me permite ver ese exoftalmo que hemos mencionado, ¿ya? Entonces, eso es lo más característico que probablemente vamos a ver a simple vista en el rostro del paciente. ¿Ya? Muchos dicen que hay una mirada, ¿no es cierto?, de terror. Sin embargo, pues ese exoftalmo es lo que más me llama la atención, y la retracción del párpado superior y la delgadez que muestra ese rostro, ¿ya? Esto que vamos a ver en el hipertiroidismo, pues se llama facies del hipertiroideo, facies tirotóxica, facies basedoide, porque una variante del hipertiroidismo es el Graves' basedom, que observamos justamente en los adolescentes y cuya característica más importante es el exoftalmos. No todos los hipertiroideos tienen este exoftalmos, pero si lo observo, reconozco fácilmente que mi paciente puede tener hipertiroidismo, ¿ya? ¿Qué es lo que me tiene que orientar? ¿Cómo está esta cara? Hinchada. Está redonda, ¿cierto? Tiene papada submentoniana. Me parecería que fuera la luna llena, ¿cierto? En el Cushing. Pero ¿cómo era la piel en el Cushing? Roja. Y la piel no está enrojecida. Entonces, no todas las fases son fáciles de reconocer. Pero aquí yo veo la cara no está enrojecida. Otro aspecto que me tiene que llamar la atención, no veo el hirsutismo. No veo los bigotes, no veo la barba, no veo el acné. Pero también vimos en una cara que no había, ¿no es cierto? Y estaba enrojecida, igual, la luna llena. Bueno, entonces, me parece que no es la cara de luna llena. ¿Cómo están las cejas? Las cejas tienen una cabeza, tienen un cuerpo y tienen una cola. Los pelos de las cejas abarcan toda la extensión de la ceja. No. Si ustedes se fijan, en la cabeza, el cuerpo, pero está despoblada en la cola. Se han caído los pelos de las cejas a nivel de la porción caudal. Entonces, esta caída de los pelos de las cejas en la porción caudal se lo conoce como el signo de Fournier. Entonces, cara edematizada, papada submentoniana, edema a nivel palpebral, lo que da una mirada indiferente, caída de los pelos en la porción caudal de las cejas. Lo vamos a asociar al mixedema. El mixedema es una fase avanzada del hipotiroidismo. Esta es una fase
del hipotiroideo, ¿ya? Entonces aquí yo veo facies edematizada, ahí está la papada submentoniana, la caída de la cola de las cejas, una mirada indiferente, el edema palpebral, ya esta es una facies del hipotiroideo. Que lo vamos a llamar facies mixedematosa, ¿ya? La nariz está ligeramente aplanada, ligeramente ancha, bueno, son datos más que podemos agregar. Aquí, el eritema de la cara está abarcando la región malar, ¿no es cierto? Hay un eritema que afecta a la región malar y el dorso de la nariz. Entonces muchos dicen, no, el eritema tiene la forma de las alas de una mariposa. Esto vamos a encontrar en el lupus eritematoso sistémico, ya una enfermedad autoinmune que la puedo reconocer observando este eritema en alas de mariposa. Aquí observo el eritema en alas de mariposa. Yo no veo en el dorso de la nariz, ¿ya? En la dosácea también podemos encontrar eritema facial. Pero ¿dónde está afectando? La región malar nada más. Que no me está afectando esta porción del dorso de la nariz, ¿ya? Que correspondería, ¿no?, al cuerpo de esa mariposa que estoy mencionando. Por tanto, esta alas de mariposa no solamente afecta las mejillas o la región malar, también tiene que afectar el dorso de la nariz, porque si no me encuentro con la rosácea, ¿ya? Entonces, lupus eritematoso lo voy a sospechar si observo ese eritema en alas de mariposa. Esto ya hemos visto, ¿no es cierto? La facies estatuaria, la facies, ¿no?, de la esclerodermia, ¿no?, hemos mencionado. Bueno, si hay un exceso de hormona de crecimiento, hemos dicho el gigantismo, ¿no?, y puede ir a la acromegalia. Pero si no hay hormona de crecimiento o está disminuida, puede provocar que la persona tenga dimensiones o talla más reducida, ¿no? En lo que conocemos la acondroplasia, o llamado también el enanismo, ¿no? El enanismo. La acondroplasia tiene una característica bien peculiar. Hay una desproporción del tamaño de la cabeza en relación al resto del cuerpo, para empezar. La cabeza es grande. Hay una macrocefalia. ¿Qué más? Si ustedes se fijan, aquí yo veo, ¿no?, la frente está más desarrollada, está más prominente, ya está más desarrollada. A eso se llama frente olímpica, una frente amplia, una frente grande, ¿ya? ¿Qué más observamos en la nariz? Ustedes se fijan en el dorso de la nariz, a nivel de la raíz de la nariz hay un ligero aplanamiento, ¿ya? Entonces la nariz está aplanada, está deprimida ya en su origen. Y esto lo observamos sobre todo, ¿cierto?, en la acondroplasia, ¿ya? En la acondroplasia, o el enanismo, ¿no? ¿Cómo está esa cara? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que llama más la atención? Boca abierta. La boca abierta. Muy bien, la boca abierta, lo que permite ver los dientes, ¿no? ¿Y los dientes cómo están? ¿Están ya prominentes? ¿Están alineados o no? No, están chuecos, ¿no? Chuecos. Entonces, normalmente, ¿por dónde inspiramos? Por las narinas, ¿no? El aire entra por las fosas nasales, llega a las cuanas, la rinofaringe, se va, ¿no es cierto?, hacia la faringe, la laringofaringe, y va a la vía aérea, ¿no? Ingresa de esa manera. Entonces, si hubiera el crecimiento de las adenoides a nivel de la rinofaringe que me obstruye el paso de aire, el niño empieza a respirar no por la nariz, sino por la boca, ¿ya? Y empieza a tener una respiración oral. Entonces no permite el desarrollo adecuado de las fosas nasales, lo que va a alterar el desarrollo de los palatinos y los huesos maxilares, ¿ya? ¿Eso qué va a provocar? Anomalías óseas, entonces. Donde lo que más nos va a llamar la atención es justamente, ¿cierto?, anomalías maxilodentarias. Los maxilares superiores y los palatinos están alterados en su desarrollo. Vamos a encontrar que los dientes están separados, diástasis, están chuecos, y el niño respira por la boca abierta, ya tiene una respiración oral, que eso me tiene que llamar la atención. Lo que le da el aspecto a este niño, ya observándole, me parece, ¿no es cierto?, que tuviera un aspecto de ser, entre comillas, tonto, decimos, ¿no? Dice, las facies del tonto.
¿ya? Sin embargo, su coeficiente intelectual no se ve afectado, sino es el aspecto que adquiere, ¿no es cierto?, por esa anomalía a nivel maxilar y palatina, por esa adenoides que está creciendo, ¿ya?, que está desarrollando. Los labios se ven más gruesos, ¿ya? Eso se llama macroquilia, están más engrosados, más desarrollados. Y esto es lo que se conoce como la facies adenoidea. ¿Ya? Que si no se opera, ¿no es cierto?, y se extirpa esas adenoides, lógicamente el niño termina con estas malformaciones óseas a nivel facial. ¿Qué tiene esta paciente? Parálisis facial. Todos los músculos de la expresión o los músculos de la mímica están inervados por el fascia. ¿Cuáles son los músculos de la expresión que te acuerdas? Superciliar. Son bonitos. Músculos de la mímica. ¿Te acuerdas? Visorio, muy bien. Orbicular de los párpados, bien. No, no te acuerdas de músculos. Muy bien, cigomáticos, mayor y menor, ¿no? Succionador, bien. ¿Qué músculos faciales te acuerdas? Elevador de la nariz. No, igual sería un depresor del ángulo de la boca. Muy bien, depresor del ángulo de la boca. Orbicular de los labios. Orbicular de los labios, muy bien. Elevador del ángulo de la boca. Elevador del labio superior. El occipito frontal, ¿no? ¿Qué pasa ahí? El platismo. Bueno, todos esos músculos están inervados por facial, en la parte motora, ¿no? Excepto el elevador del párpado superior. El elevador del párpado superior, ¿quién lo inerva? Oculomotor, tercer par craneano, ¿ya? Eso es lo grande que nos tiene que quedar de toda esa anatomía que hemos llevado en el primer semestre, ¿no? El elevador del párpado superior, el oculomotor, ¿ya? El resto es el facial. Hay músculos de la digestión asociados a la masticación. Los músculos masticadores, ¿cuáles son? Déjenle hablar a su compañera, aparte del macetero. Déjenle hablar a su compañera. ¿No te acuerdas? ¿Quién se acuerda? Pterigoideo medial, pterigoideo lateral, el temporal, ¿no? Entonces el temporal, macetero y los pterigoideos, ¿no? Medial y lateral. ¿Quién inerva en la parte motora esos músculos? Triángulo, ¿no ven? La rama mandibular, ¿no ven? Porque el oftálmico y el maxilar no, el mandibular. Bueno, ya, eso es lo básico que tienen que recordar. Pero también tienen que recordar que la sensibilidad de la cara, ¿quién la recoge? Trigémino, ¿no ven? Trigémino. Pero los músculos de la cara, ¿quién los inerva? Facial. Excepto los masticadores, que los inerva el trigémino, ¿no ven? Y excepto el elevador del párpado superior, que lo inerva el oculomotor. ¿Ya? Eso es importante, ¿por qué? Porque ustedes me han dicho, aquí hay una parálisis facial. ¿Y cómo se dan cuenta que hay una parálisis facial? Porque los músculos de la mímica, los músculos de la expresión están paralizados, ¿no ven? No tienen tono. Y como no tienen tono, ¿no? Entonces empieza a haber el borramiento de pliegues, de surcos, de arrugas en nuestro rostro. Sea cual fuera la edad,
ahorita, sea cual fuera la edad, en nuestra cara de un niño siempre vamos a ver aquí un surco que va por la nariz, ¿no es cierto? Y se va yendo hacia la cara, ¿no? Surco nasogeniano. Siempre vamos a ver surco nasogeniano. ¿Ya? Ahora, con el paso de los años empezamos a ver, ¿no es cierto?, arrugas y pliegues a nivel de la frente, a nivel, ¿no es cierto?, del ángulo de los ojos, por ejemplo, y empezamos a ver en nuestro propio rostro. Pero este surco nasogeniano siempre lo vamos a ver. Si se paralizan mis músculos, ¿qué va a pasar? El surco nasogeniano se borra, se pierde, o se queda muy poco marcado. Si ustedes comparan la mitad derecha con la mitad izquierda, miren cómo está el surco nasogeniano bien marcado. Y aquí miren, apenas se lo puede visualizar. Si yo comparo los pliegues frontales, están poco marcados comparados con el lado izquierdo, ¿no es cierto? Si yo comparo, aquí hay más, no, aquí hay menos, ¿no? Arrugas que esto. ¿Cómo están los labios? La comisura de los labios, caídos. Hay una caída, ¿no es cierto?, de la comisura labial. Claro, si hay un músculo elevador del labio superior, si se paraliza, claro que no va a poder elevar si se cae, ¿no? Eso me tiene que llamar la atención, la caída del ángulo, ¿no?, o la comisura labial, ¿ya? ¿Cómo está aquí el párpado, el borde del párpado inferior? Está volcado, está caído, ¿no? Está volcado hacia afuera. A eso se llama ectropion. Ectropion es cuando el borde del párpado se evierte, se vuelca hacia afuera. ¿Por qué se da? Porque se ha paralizado el orbicular de los párpados. ¿Ya? Entonces, si se ha volcado este párpado porque el músculo está sin tono, ¿va a poder cerrar el ojo? No. Y si no cierra el ojo, la sequedad, el polvo, irrita esta conjuntiva. Y la conjuntiva aparece roja, ¿no es cierto? Va a haber conjuntivitis. Y va a empezar a haber lágrimas que van a empezar a escurrir, ¿no es cierto?, por irritación de la conjuntiva. Esas lágrimas que se van derramando se llama epífora. ¿Qué es la epífora? Derramamiento de lágrimas. Puede ser por factores irritativos, puede ser por factores emotivos. Pero si hay lágrimas que derrama, eso se llama epífora. ¿Cómo se llama este párpado volcado? Ectropion, ¿no? Ectropion. Ectropion. ¿Ya? ¿El párpado superior puede moverlo o no? El facial no inerva el párpado superior, el elevador del párpado superior. Por tanto, el elevador del párpado superior no está afectado, el párpado superior puede elevarse. Si ustedes se fijan, está elevado. Porque si estuviera paralizado, este párpado se cae y me obstruye, ¿no es cierto?, la apertura palpebral. Entonces, ojo, empezamos con esto. Le pido al paciente que sople, ¿va a poder soplar? Que silbe, ¿va a poder silbar? Que muestre los dientes, ¿va a poder mostrar dientes? No. Todo eso le pedimos al paciente para confirmar que hay una parálisis facial. Hay una parálisis facial central y hay una parálisis facial periférica. El nervio facial, ¿dónde se origina? ¿En qué parte? En el tronco encefálico, ¿no ven? Donde tiene varios núcleos. Pero cuando emerge del tronco encefálico, ¿no es cierto? Ellos han enseñado, ¿no?, origen real, origen aparente en los pares craneales, si ustedes se acuerdan. Una vez que emerge del tronco encefálico, ahí tienen bulbo, tienen protuberancia, tienen mesencéfalo. No vamos a entrar al detalle dónde están sus núcleos, porque ya lo han llevado. Lo que aquí me interesa es que emerge del tronco encefálico y el nervio facial recorre el cráneo. Entra al conducto auditivo, ¿no es cierto? Entra al temporal. Entra al temporal. Sale y se hace superficial, ¿no?, justamente por un orificio. ¿Cómo se llama ese orificio? El orificio estilomastoideo. Y ahí se divide en dos ramitas, ¿no ve? Temporofacial y cervicofacial. Y ahí me da la inervación de todos los músculos de la cara que hemos dicho. Cigomático mayor, menor, orbicular de los párpados, de los labios, elevador del ala de la nariz, occipito frontal, platisma, bucinador, risorio, todo lo que me han dicho. Entonces, ¿qué pasaría
si hay un tumor que comprime a este nervio facial una vez que ha emergido del tronco encefálico. Sus dos ramas van a quedar afectadas y todos los músculos de la cara están paralizados. Eso es una parálisis facial periférica. Se afectan todos los músculos de la cara, del lado donde el facial está afectado. Si se afecta el facial derecho, todos los músculos de la cara del lado derecho van a quedar paralizados. ¿Ya? Que no es lo mismo hablar de una parálisis facial central. Ustedes recuerden, ¿dónde viene la información motora? De la corteza. De la corteza del lóbulo frontal, ¿no es cierto? La orden motora. Pero ustedes se acuerdan que esta información motora se va a ir a los núcleos del facial, en el tronco encefálico, del lado contrario. Y de ahí emerge, ¿no es cierto?, el facial, como hemos mencionado. Si hubiera aquí una hemorragia, si hubiera aquí un tumor, no deja que la información vaya de la corteza hacia los núcleos del facial. Me puede provocar una parálisis facial central. Para entender la parálisis facial central, ¿qué tienen que recordar? Los núcleos del facial derecho reciben información motora de la corteza del lado izquierdo, del hemisferio izquierdo. Si ustedes se fijan, ahí viene la parte morada, ahí viene la parte verde y está recibiendo del lado izquierdo. Pero también estos núcleos reciben información motora de la corteza del hemisferio derecho. Si se dan cuenta, es un color morado, ¿ya? Morado. Por tanto, las fibras que van a llevar la motricidad a los músculos de la parte superior de mi cara reciben información del hemisferio del mismo lado derecho, pero también reciben del hemisferio del lado izquierdo. Reciben de ambos lados. En cambio, los músculos de la parte inferior solo reciben la información motora de la corteza del hemisferio opuesto. ¿Qué quiere decir? Si aquí hay un tumor que está creciendo y comprime este trayecto, ¿qué tipo de parálisis facial me va a provocar? Central. ¿Qué músculos se van a ver afectados? ¿La parte superior o la parte inferior de la cara? Si ustedes se fijan, está afectándose el verde. ¿Qué parte se va a ver afectada de la cara? La parte inferior. Pero también aquí se afecta la parte morada y se tendría que ver afectada la parte superior. Pero como recibe información motora del hemisferio derecho, la parte superior no se ve tan afectada. Entonces, ¿qué tienen que ver? Que mi paciente tiene borramiento del surco nasogeniano, tiene caída de la comisura labial, no puede soplar, no puede silbar, no puede mostrar dientes, pero el párpado inferior no está volcado, no tiene ectropio, no tiene el lagrimeo, no tiene epífora, ¿ya? El paciente puede cerrar el ojo. Y esto me ayuda a diferenciar una parálisis facial central de una parálisis periférica, ¿ya? La periférica la vamos a llamar de Bell, parálisis de Bell. ¿Qué parálisis facial tiene este paciente? ¿Central o periférica? ¿Central o periférica? ¿Quién dice central? Levante la mano. 1, 2. ¿Quién dice periférica? Levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y el resto? Indecisos. Indecisos. Vamos. Surco nasogeniano derecho, ¿cómo está? Aplanado. Aquí fíjense, está conservado. Entonces el problema está aquí, en el lado derecho. ¿Cómo está la comisura labial? Descendido, caído. ¿Puede mostrar dientes en el lado derecho? No. En el lado izquierdo sí. Entonces aquí está la parálisis facial, en el lado derecho, ¿no ve? ¿Cómo están los pliegues en la región frontal? Iguales. ¿Cómo está el párpado superior? Elevado. Es que en la parálisis facial no se afecta el párpado superior porque viene el oculomotor. ¿Cómo está el párpado inferior? No está volcado, no está con ectropio. Los surcos, fíjense, están presentes, ¿no es cierto? Entonces aquí no está afectada la parte superior. ¿Qué parálisis facial tenía? Central. Porque si estuviera periférica, tendrían que ver
el párpado volcado, la conjuntiva excitada, ¿no es cierto? Y no tienen que haber estos surcos, porque están paralizados los músculos, ¿no? De esa región. Entonces tiene una parálisis facial central, ¿no es cierto? Y con esto vamos a terminar considerando que depende mucho el nivel de la afección para que yo encuentre los hallazgos. En este caso, por ejemplo, ya el nervio emergió por el agujero estilomastoideo, hemos dicho, ¿no ven? Ya está en la superficie. Si ahí se comprime, todos los músculos de mi cara van a verse afectados, ¿no es cierto? ¿Qué parálisis va a tener? Periférica. Parálisis de ver, ¿no es cierto? Parálisis de ver. Ahora, si se afecta a un nivel más alto, esta vez se va a afectar ya entre lo que es este agujero estilomastoideo, ya, pero en un punto intermedio en lo que es el ganglio geniculado. Y esto ustedes lo han llevado en detalle, no vamos a entrar al detalle de escribir un nervio craneano. Ya, entre el ganglio geniculado, ahí tenemos que no solamente se van a aparecer los músculos de la cara, depende, ¿no es cierto?, qué nervios no están afectados en este trayecto donde está la lesión. De tal manera que eso tenemos que aprender, porque si está por encima de del nervio, la cuerda del tímpano, y debajo del nervio del estapedio, no solamente los músculos de la mímica se ven afectados, sino también la inervación que recibe la lengua en relación a la percepción del sabor. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que mi paciente tiene ageusia. ¿Se acuerdan qué era ageusia? No siente sabores, ¿no ve? Ausencia o pérdida de la capacidad de reconocer los sabores, ¿no ve? Entonces se va a ver afectado ya la percepción de sabores del paciente. No va a haber producción adecuada de la saliva. Entonces, eso tengo que preguntar al paciente. No solamente ver los músculos paralizados, sino empezar, ¿no es cierto?, a evaluar si se ha visto afectada la producción de saliva, si se ha visto afectada la percepción de sabores. Ahora, si se da por encima del nervio del estapedio, se afecta la audición. Y mi paciente empieza a tener hiperacusia. Los sonidos de poca intensidad le provocan dolor, le duele. ¿Por qué? Porque está percibiéndolos como sonidos muy fuertes, muy intensos. ¿Ya? Ahora, me voy por encima de ese ganglio geniculado, ¿no es cierto?, al orificio del conducto auditivo interno, ¿ya? De tal manera que aquí tenemos que ver entonces que se conserva el gusto, pero disminuyen, ¿cierto?, las otras funciones que hemos mencionado. Está dentro del cráneo, está ya más arriba. No solamente se va a afectar pues el séptimo par craneano, se va a afectar el trigémino, se va a afectar el octavo par craneano porque están cerca. Entonces tendría que haber problemas del equilibrio, ¿no es cierto?, si se afecta el octavo par craneano. Tendría que encontrar, ¿no es cierto?, problemas relacionados a la sensibilidad de la cara, si se afecta el trigémino. Se había dicho, no, el trigémino también está afectado. O bien con los músculos masticadores, dependiendo, ¿no es cierto?, si hay un compromiso de la rama mandibular del trigémino. Por tanto, dependerá el nivel donde está el problema, el tumor o la hemorragia o la lesión del nervio paracraniano, que nos va a dar, ¿no es cierto?, la clínica correspondiente. Y finalmente, la central, que puede ser provocada por hemorragias dentro de la masa encefálica, ¿ya? O puede ser por tumores, que puede estar creciendo, me va a llevar a una parálisis central, ¿cierto? Entonces depende mucho qué parte del trayecto, desde que se origina la información motora hasta que llega a los núcleos del séptimo par craneano, y la emergencia y todo su trayecto para que yo encuentre más allá de la cura. Pero ojo, yo observo la cara y me doy cuenta que hay una parálisis facial. Entonces, para terminar, aquí vamos a acabar hoy día, no vamos a poder completar el capítulo. ¿Qué parálisis facial tiene esta paciente? Periférica. ¿Cómo se llama la periférica? TV, ¿no es cierto? Parálisis, ¿ya? Bueno, hay pacientes que hasta por el cambio de temperatura tienen esta parálisis. En la noche, alguna vez van a ver, ¿no?, que el papá o el abuelito sale, ¿no es cierto?, a abrir la puerta para que el gatito salga, o el perrito salga a hacer sus necesidades, o a echar el vacín finalmente, ¿no?, de la orina, y ese cambio de temperatura que tiene, ¿no es cierto?,
hace que el paciente tenga una parálisis facial, llamada frigoría. Ese frío, si se cae de temperatura, ha hecho que se paralicen los músculos de la cara y van a haber una parálisis facial periférica. ¿Ya? Y lógicamente la van a reconocer por todo lo que hemos mencionado. Puede ser un tumor, puede ser una lesión a nivel del cráneo, ¿no? Una fractura, ¿ya? Puede ser una hemorragia, cual fuera el compromiso del par craneano te puede llevar a una parálisis facial. Estrés pode ser também. Pacientes sometidos a cargos jerárquicos, ¿ya? Directores de hospitales, directores de colegios, que están sometidos no sé, a una carga de estrés marcada, se ha visto que también tienen más incidencia de parálisis facial. ¿Ya? Entonces, hay muchos pacientes, muchos médicos que van a ver que tienen secuelas de una parálisis facial que han tenido en algún momento, ¿no? Por actividad que se realiza también, ¿no? Bueno, hay muchas causas. Vamos a quedar aquí. La asistencia a los que han llegado retrasados lo vamos a hacer abajo en la sala 200. ¿Ya?